Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenido a este primer programa de Historia, Libros y Banderas. Para nosotros es un gusto poder conversar precisamente sobre los temas aquí enunciados, sobre ideas, sobre política, sobre historia, sobre los grandes temas contemporáneos, pero también los del siglo XX. Y por eso es un gran placer comenzar con Joaquín Fermanduá, un querido ex profesor, historiador de la Universidad San Sebastián y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidente de la Academia Chilena de la Historia entre 2018 y 2023, actualmente en el cargo. Él es autor de numerosos artículos y libros de su especialidad, que es la historia, pero también de pensamiento político, de ideas, escribe habitualmente en medios de prensa y participa en el debate público. Podríamos decir que es un intelectual. En ese sentido me atrevo a recomendar este libro, que es muy interesante, que reúne artículos, textos de distinto tipo, no necesariamente historiográficos, Historia, Ideas y Política, El fin del viaje y otros ensayos y estudios, publicado por el Instituto Res Pública, que es muy, muy interesante y completo. Pero hoy día vamos a conversar sobre otro libro de reciente aparición, recién fue publicado a fines del 2020, La democracia en Chile, trayectoria de Sísifo, que es un libro publicado por Ediciones UC y por el Centro de Estudios Públicos, el CEP, y podríamos decir que también es una visión general de la historia de Chile del profesor Fermanduá. Y lo primero que le quería preguntar yo era cómo se gesta este libro y cuál es el objetivo que tiene. Un libro bastante ambicioso, largo, interesante. Sí, gracias. Buenos días, Alejandro. Mucho gusto estar aquí en Radio Agricultura para hablar de cerca de temas de Chile y de nuestro mundo actual. Sí, uno llegó a una edad en un momento dado en que quiere escribir el libro que quiere y cómo quiere. Me dieron esta oportunidad en el Centro de Estudios Públicos originalmente de proponer un proyecto y la idea de fondo del libro, este es el segundo libro que escribo sobre política chilena, sobre el mundo político interno chileno. Yo he escrito mucho sobre historia internacional. Los acontecimientos de la segunda década del siglo XXI me despertaron en este tema, primero por los 40 años entonces del 73, es una propuesta que me hizo el Centro de Estudios Públicos, ahí viene la Revolución Inconclusa, y después me dijeron que presentara un proyecto y presenté este libro a raíz del 2011. Porque que fue como una previa a lo que ha pasado después, de lo que sucedió después, una crisis importante que mostró alguna grieta y un país culturalmente que se había transformado. Creo que estas cosas son político-culturales. Y el tema de la democracia, que si Chile es o no democrático, llegó como al foro, como al centro de la discusión. Y yo creí, por todos los estudios de vida, de que la gente no tenía claro qué es lo que era una democracia y si Chile había sido o no democrático. Esa es una discusión que está todavía y que va a estar, acompaña a la democracia. Esa es un poco la idea del libro.
Entonces me lancé a explicar la historia de Chile desde el punto de vista si ha sido o no democrático. Ahora tú insertas la historia de Chile de los 2 siglos de vida republicana en el contexto internacional. O sea, Chile estaría inserto en esa cultura occidental, llamémosla, y no sería un país al margen del desarrollo progresivo de la democracia en el mundo. Es parte de un proceso mundial y de la modernidad o mundo moderno, que es cuando las ideas y los problemas occidentales se transforman en problemas mundiales y en prácticamente todas las sociedades del mundo. Hasta la nostalgia por la sociedad primitiva solo podían hacer en contacto con ideas y sentimientos de la sociedad moderna. Nosotros vinimos a la vida por la expansión europea del 1500 y después por la creación de la política moderna, la república, en torno al 1800. Y la política y las instituciones chilenas son el resultado de esos dos procesos. No es algo diferente, radicalmente diferente a lo que ha pasado en el resto del mundo, con las particularidades que tiene cualquier país. Esa es la idea original. Y después el tema si Chile ha sido o no democrático, que es la gran pregunta. Ahí tengo una duda yo, porque si es excepcional o no la historia chilena, ¿no? Una cosa al respecto, si Chile es o no democrático, porque cuando hoy decimos democracia lo decimos en tiempo presente. Sí. En cambio, la democracia ha sido, lo decimos en una coyuntura histórica. Y si uno mira la democracia, en el siglo XIX votaban pocos hombres, no todos los hombres, las mujeres no votaban. ¿Cómo lo explicas tú eso desde una perspectiva histórica, no de tiempo presente, claro, o de presentismo, como se dice? La democracia se ha ido haciendo. En nuevas tendencias al estudio de la democracia quieren mostrar sus raíces en las sociedades originales, en las hordas guerreras, en donde había consejo precisamente de los mismos guerreros. Yo creo que se mezclan cosas, pero ese es otro tema. Pero claro, había un proceso gradual, Grecia, Roma, algo asomó, y está este proceso moderno. Y la democracia va creciendo a poco en un contexto y una historia del mundo que no había sido democrático. Y por lo tanto, todo lo que nace va a ser como imperfecto de acuerdo a un cuadro ideal. Ahora, la democracia tampoco es cualquier cosa y se va recreando y transformando radicalmente. Ha emergido un cuadro de instituciones, de principios aproximadamente análogos en el mundo que podemos identificar perfectamente los países democráticos o los no democráticos, reconociendo que hay como una franja en donde hay situaciones intermedias. También hay que reconocer, por eso yo digo, hasta Irán tiene algunos elementos el Irán actual, post-revolucionario, tiene algunos elementos pequeños de democracia. Y en ese sentido, Chile tuvo un desarrollo democrático que en algunos sentidos estuvo más o menos cerca de la vanguardia en el plano político. El tema es que la democracia y la economía son fenómenos distintos. El desarrollo económico no es la democracia y la democracia no es el desarrollo económico, y sin embargo, los que llamamos las democracias plenas o consolidadas, nunca consolidación perfecta, eso no puede haber ni habrá en la sociedad humana, pero lo que llamamos esas sociedades están acompañadas por procesos de modernización social y económico. Vale decir otra palabra que llamamos el desarrollo. Medio vago, pero en fin, no tenemos muchos nombres para eso. Y en eso Chile y todos los países latinoamericanos han ido cojeando, y como que da la impresión de que no van a salir de una situación intermedia. No están en la situación de África Negra, pero no somos exactamente como los países de Europa. Pero hay un momento en que, de acuerdo a la lectura que yo hago del libro, aparentemente Chile tiene un desarrollo democrático de estándares internacionales e incluso actuales. O sea, lo que tú llamas la época clásica de la democracia chilena o la República Democrática de Chile entre 1932 y 1973, sí, evidentemente tiene un desarrollo muy superior a lo que había sido el siglo XIX chileno, e incluso comparativamente a otros países latinoamericanos, incluso en el mundo. Yo diría que es el periodo que ya hay que en términos políticos tenemos una democracia, que se transforma, se amplía el cuerpo electoral entre medio. Hay cambios económicos sin duda. En esos momentos no hay un camino al desarrollo, pero hay cambios económicos, y empieza a llamar la atención
a los vecinos, a América, al resto del mundo, este país, porque el tema de democracia o no democracia empezó a ser importante también gradualmente en términos internacionales, sobre todo en América a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Me ha tocado ver muchos memorandos norteamericanos que dicen que Chile pasa pidiendo ayuda, dice, tenemos que darle porque en estos momentos es el único país democrático que nosotros estamos defendiendo el mundo libre. Entonces eso empezó a llamar la atención. Y después con la unidad popular, claro, se transforma en el tema central de la mirada del mundo hacia Chile. ¿Qué elementos son clave en ese progreso democrático? ¿El voto de la mujer, por ejemplo? ¿El pluralismo político? El orden democrático, los sistemas electorales, las elecciones muy rápidas. El 38, a las 9 de la noche, el gobierno ha ganado al candidato opositor una lucha muy amarga y dio a conocer los resultados. Estamos hablando de 80 años atrás, ¿no? De 80 años atrás. Entonces, es ese tipo de cosas. O caminar por la moneda. La gente podía caminar por el centro de la moneda. La suma de todas estas cosas empezó a ver este país democrático. El voto de la mujer. Bueno, se dice que no votaban las mujeres. Yo creo que esto hay que insertarlo de otra manera. En los 5.000 años aproximadamente de historia de las altas civilizaciones, se recoge algo histórico en donde hay una división de papeles entre los dos sexos o dos géneros. Hay esta división de papeles. Y en los últimos siglo y medio, 150 años, la cifra, por supuesto, una metáfora nomás, ha habido un cambio gradual. Nunca la mujer dejó de ser importante en muchas áreas de la vida, pero la forma en que lo va haciendo está haciendo un cambio gradual revolucionario, extraordinario, y el cual todavía vamos a avanzar, yo creo que en 100 años más, hasta que se llegue a una especie de acomodo, porque lo masculino y lo femenino van con la condición humana. Sé que hay situaciones a veces distintas, pero son siempre teniendo como realidad estos dos polos. Entonces, en ese sentido, lo que pasó en cuanto al voto femenino en Chile es lo que pasa aproximadamente en todas partes. Los primeros votos femeninos, Australia y Nueva Zelanda, uno de ellos no recuerdo cuál, fue antes de 1900 y otro inmediatamente después, igual Dinamarca. Alemania e Inglaterra el año 19, Estados Unidos también, después de la Primera Guerra Mundial, Francia en 1946, Argentina el 47, Chile el 49. No es algo muy distinto. En Chile habían votado en las elecciones municipales a partir del 34. Y después el cuerpo electoral, por otras razones, además se expande entre los 50 y los 60, y hay un tremendo incremento, y el momento de máxima atención e interés político en las elecciones de 1964. 70, 71 y 73, ya la participación electoral fue menor. Siempre se llega a una alta cota. Hay muchos países que tienen mucho menos participación electoral que Chile y son una democracia. Otro se puede ver en Alemania, donde hay una alta participación, o sea, hay como indiferencia entre la política en muchos sentidos, pero los alemanes van a votar. Cumple con eso ayuda. Ese es todo un tema. Pero volviendo al tema de la mujer, el tema de la mujer, digamos, Chile se inserta dentro de este proceso mundial y no de una forma anómala a ese proceso. Si lo mirábamos, los 5.000 años de historia, el siglo y medio de cambio de este papel de la mujer en la vida cotidiana, en la vida pública, en la vida privada, al interior de la familia, etcétera, en todos los planos. Entonces, eso, Chile no difiere de eso. Y yo diría que está, no digo vanguardia, pero casi en segundo plano de la vanguardia hasta estos momentos. Hay otro tema que yo veo que emerge en varios capítulos, que es el tema del supuesto excepcionalismo chileno. ¿Cómo lo ves tú en los siglos XIX y XX? Ya, bueno, este es un tema muy discutible y discutido, ¿eh? Yo diría que en términos de América Latina, Chile es relativamente excepcional. Está la famosa expresión de Simón Bolívar de la Carta de Jamaica de 1815, y por algo lo dice. A raíz de todos estos acontecimientos me he puesto a estudiar un poquito a Bolívar, y yo diría es más Portales que Chávez. Bolívar es muchas cosas, pero bueno, en fin. ¿Qué características? Y esto con Alejandro lo hemos hablado, nos ha tocado en seminario. Chile ha tenido un sistema político institucional ordenado a partir aproximadamente de 1830, y el periodo anterior más caótico fue tan sanguinario como en la mayoría de los países hispanoamericanos. No fue tan
tan anárquico. Fue más caótico, más bien, como decía don Mario Góngora, pero no canal. Pero con una extraña regularidad cada 40 años aproximadamente, graves crisis. La más grave, si medimos gravedad, el tema del número de muertos fue la Guerra Civil de 1891. Y por dos grandes batallas militares de Concón y Placilla, que no sé, pero creo que son como el 80% de los muertos están concentrados allá. Tuvieron más muertos que en Chorrillo y Miraflores en la guerra del Pacífico. Porque bueno, los dos ejércitos tenían armas más modernas, la tecnología ha cambiado la mortalidad en ese sentido, que es como trágico. Entonces, eso es, pero cuando se ordena, pasa a ser mirado como un caso más bien excepcionalmente en el sentido bueno. Y cuando llegan las crisis se dice, ve que era una mentira. Pero las sociedades que no han tenido crisis en el mundo moderno son muy pocas, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, porque la crisis norteamericana fue la guerra de secesión, pero es una crisis cultural, no ideológica, no hay un quiebre ideológico en la crisis. En Inglaterra la hubo en la guerra civil del siglo XVII, y después no la ha habido, aunque estuvo al borde de varias crisis en el siglo XIX. Pero al final no lo hubo. Pero muy pocas sociedades han escapado de estos desgarros internos, y después en el siglo XIX al XXI de la crisis ideológica mundial, que es cómo se formula la sociedad, y que eso está movilizado por pasiones, a veces por auténticas religiones políticas. Uno de los desgarros internos que yo veo y que tú mencionas en distintos momentos es cuánto puede una democracia soportar un proyecto político grande como el Partido Comunista, por ejemplo, cuya meta es no democrática, cuya meta es distinta a la democracia. Y eso que vale para ese planteamiento podría ser hecho respecto de otros males. Por ejemplo, sí. Frei Montalva decía, una democracia no puede soportar tanta miseria. También lo decía Jaime Guzmán, sí, en algún minuto. Y lo mismo se dice hoy, aparece en el final de tu libro, sobre la corrupción, por ejemplo. Sí. ¿Qué grietas ves tú ahí o qué problemas aparecen? Bueno, dos grietas. Uno, que hay una clara grieta ideológica en Chile desde fines del XIX, cuando aparece la izquierda antisistema, como en muchas partes del mundo, pero en Chile esto tiene una larga raíz. Pero tiene un alma antisistema, pero los procedimientos en general fueron institucionales. Pero cuando se organiza sistemáticamente un sistema, una voluntad política antisistema, o sea, que quiere cambiar drásticamente el sistema hacia algo que, hasta donde nos damos cuenta, no podía ser calificado de democracia, eso tolera un cierto grado. Es el gran drama del proceso democrático. ¿Qué pasa? La democracia, cuando es vital, logra convertir a esa fuerza. El caso paradigmático es el socialismo alemán, el partido que fundaron Marx y Engels, y que el año 19 detuvo la revolución comunista, se llamaba de otra manera, pero venía a ser eso. Y hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes socialistas son grandes líderes de la democracia, de la sociedad abierta mundial, los alemanes, Brandt, Helmut Schmidt, que yo lo admiro mucho, en fin, etcétera. Entonces, esa es como la fuerza de una sociedad abierta, es que obliga a todos a jugar sus reglas del juego y a entender el espíritu de ella. Si no lo hace, claro, está el camino electoral, puede ser el camino de destrucción de la democracia. Ahora, prohibir a las fuerzas que tienen un fin no democrático o antisistema radical, prohibirla, que puede parecer lógico en el papel, sin embargo, lleva finalmente a coartar las libertades, a eliminar la libertad de pensamiento, a que la población empiece a simpatizar con lo que están prohibidos o que están perseguidos, y, en fin, envenena un poco a una democracia. O sea, ese es un tema insoluble, entre paréntesis, ¿sí? La democracia tiene que ser sana. Eduardo Frei decía, la democracia salva a la democracia. Me parece un eslogan un poco peligroso, vacío. Tenemos que procurar que la democracia sea sana y denunciar eso, pero al mismo tiempo invitar a una participación dentro de las reglas del juego de la democracia. Así resulta. El otro tema es la modernización económica y social, la miseria. Chile tenía
llamaba la atención tanta pobreza. Hay un documental francés extraordinario muy simpatizante de la izquierda del año 62, el Mundial de Fútbol, pero comienza diciendo este país de contradicciones, y mira ese hombre y siguen a Jorge Alessandri desde su departamento de Philips hasta La Moneda. Y este presidente de Chile va caminando por la calle, o sea, como que captan estas dos situaciones. Mira la pobreza, pero el presidente va caminando ahí, no está lleno de antorchas y de escolta. Bueno, ese fue, claro, un tema en Chile, y especialmente porque fue canalizado por una izquierda antisistema que era muy fuerte electoralmente, pero como en todas partes cuando era fuerte también provocó una reacción fuerte, porque vivimos en un mundo y había exageraciones en la propaganda anticomunista, se ha demostrado, pero también se quedó corta en algunos elementos mostrar lo que ha pasado en otras partes del mundo. Así que eso fue algo cierto. Y finalmente el tercer punto, la corrupción. La corrupción, claro. Corrupción y la violencia. Una sociedad que tenga mucha corrupción y una violencia. Por ejemplo, cuando sea más seguro entenderse con la mafia y pagarle algo que ir a la policía o los tribunales de justicia, es una democracia de fachada y es una falsa democracia. Y otra cosa que aparece y que es bien interesante es lo que yo llamaría, no lo dices tú, y una ilusión democrática que es parecida a la ilusión constitucional. O sea, cuando se sale de una crisis, el 91, en 1932, en 1990, parece como si la democracia fuera a solucionar todos los problemas. Pasa 1 o 2 décadas y empieza una especie de vacío, de aletargamiento, de lo que Moulian llamaba, que tú lo citas, la anatomía de un mito. O sea, claro, ya como que no era tan buena la democracia como todos creíamos que iba a ser. Claro. Es que se le piden a la democracia cosas que la democracia en sí misma no va a dar. Es un procedimiento, son reglas del juego para las instituciones políticas de una sociedad de la civilización moderna, por definirlo de alguna manera. Pero las otras cosas las tiene que dar el trabajo, la organización, la autodisciplina, el reparto que se pueda hacer y gradualmente creciente, el desarrollo económico y social. Y en general, un cierto aprecio a las instituciones. Lo que pasa es que en la política moderna el desgaste en la creencia del sistema es muy grande. A los sistemas totalitarios también. Lo que pasa es que tienen la capacidad de juntar 1 millón de hombres en una manifestación y todos aplaudir al líder y el país está contento, feliz, pero eso es una mentira. Entonces, en cambio, la democracia es más evidente la desilusión. La gente no... Y vivimos una época en estas últimas 2 décadas que se ha notado esto. Los gobiernos nuevos que llegan con fuerza se desgastan muy rápido, se desvanecen. Las figuras presidenciales en Estados Unidos, que el presidente es una especie de diosa, ha estudiado este fenómeno de la presidencia imperial, ya a los pocos meses tienen graves problemas. Y eso ha sido como algo que se ha intensificado con algunas excepciones en algún momento dado. Pero es un problema importante de la política porque tiene que haber una afección. Depende, además, la democracia de que una parte importante de la clase política sea mirada como legítima y que a su vez tenga un interés y que sepa explicar el tema a la sociedad. Si falla eso, va a fallar la democracia. De hecho, en el último capítulo, que se llama La política mundial y la democracia chilena, repercusión, tú tienes un subtítulo que es cómo explicar el presente, que si bien es un capítulo de las últimas 2 décadas, en realidad se puede leer como si fuera para este año. Y tú hablas de algunos problemas que han surgido a nivel mundial, las democracias iliberales que ya aparecían en 1997 como tema, pero también el populismo, que tendría la expresión chavista, una de sus manifestaciones más interesantes. ¿Cómo ves el presente en términos de conceptualización y de evolución de la democracia chilena? De crisis de la democracia. La democracia es un sistema de manejo de crisis e incluso exacerba la crisis porque todos hablan de crisis y todos hablan de las insuficiencias. Pero eso crea también anticuerpos en el sentido que aparece como normal hablar de eso, discutir de eso. El sistema cerrado, autoritario, la dictadura totalitaria, está todo perfecto y nadie discute nada. Entonces, esa no es la gracia. Entonces, pero claro, en Chile hubo un desplome muy rápido.
En parte, un desplome por el éxito de la democracia. La paz tiende a aflojar la energía, la paz interna, y la idea y el nacimiento de una cultura económica y una cultura en general muy hedonista lleva a aflojar los lazos morales y las vías de energía moral para enfrentar lo público. Eso, la prosperidad trae ese problema. El atraso, la pobreza, la miseria traen ese problema, pero la prosperidad también la trae. Y después está eso que Carlos Peña lo citó, me ganó, porque también lo pensaba citar en un momento dado, Tocqueville: el yugo, mientras más liviano, es más insoportable. Cuando las cosas mejoran y los grupos sociales, por las posibilidades de vida, tienden a acercarse, las diferencias se exacerban o aparecen mucho más exacerbadas. Y yo creo que ahí está un poco la raíz de la tendencia a la crisis en Chile en la segunda década del siglo XXI y especialmente de estos últimos años. Más una transformación cultural muy grande, muy profunda, en que nosotros, que pasa en muchas partes, pero que en Chile lo recibimos todo como muy abrupto y creo que nos embobamos de repente con esos elementos. Pero tú también has hablado de crisis de las instituciones que afectarían a la sociedad chilena actual, por ejemplo la Iglesia Católica y otro tipo de instituciones que no tendrían la fortaleza que tuvieron en otro tiempo. Las referencias que hubo en la democracia clásica, los partidos tenían respetabilidad. Había todo un Chile siempre apolítico de toda la historia de Chile y la queja contra los partidos existía. Existía también un cierto respeto. Las instituciones del Poder Judicial también hubo muchas siempre críticas, algunas razonables, pero en general se les respetaba. Ser senador era algo que la gente lo miraba un poco para arriba, y eso se perdió en las últimas décadas, no tanto por la culpa de los mismos senadores, sino está el tema cultural, un poco lo que todo vale también, y la exigencia que todo tiene que hacerse luego instantáneo. Y insisto, en este cambio cultural que se expresa como una especie de caída de las instituciones, el tema de la iglesia. Las Fuerzas Armadas han resistido, pero están también sometidas a un asedio. Han pasado situaciones desgraciadas como estos juicios por temas de dinero. Son situaciones típicas de épocas prósperas también, porque cuando no hay que repartir no pasa. Y se salvan según la encuesta, que también es un índice cuantitativo que hay que manejarlo con prudencia, pero se salvan los bomberos, ¿no? En una situación medio dramática todo ese asunto. Pero yo creo que tras eso hay una desafección por todos los símbolos institucionales, que yo creo que es una señal importante de crisis. Esto no se puede decretar para que termine. Tenemos que verlo, pensarlo y entender que tenemos que querer alguna de estas instituciones o todas ellas, cada uno la suya, la que más quiere, para existir. Los profesores universitarios antes ganaban mucho menos, eran más pobres a lo largo de la historia de Chile, pero el título era más respetado, y esto ha pasado en otras partes del mundo. La figura de profesor en torno al 1900, el catedrático, llegó a ser una gran autoridad. Hoy día en todas partes del mundo no es la misma autoridad que lo era hace 100 o hace 50 años atrás. Perfecto. Hay situaciones que, por eso no escapamos a esa situación general, se ha presentado más dramáticamente en Chile. Pero estoy mirando dos cosas nomás. Una, que tú dices la crisis, pero la crisis siempre tiene una parte de oportunidad. Tú también has hablado de que la democracia está en peligro. ¿Cuál sería la diferencia entre una crisis y un peligro para la democracia? El peligro es que las fuerzas públicas un poco se solazan en la crisis. Y como que les ha gustado la crisis, u otras no han tenido respuestas al problema de la crisis. Una crisis es sana si hay una respuesta a ella. Y que la respuesta recoja parte de la demanda, pero que también diga, mire, esto llega hasta aquí nomás. Ese genio que Ortega y Gasset lo definió como hacer la revolución y la contrarrevolución en un mismo acto. Y eso es lo que realmente le da fuerza a un sistema. Eso yo lo veo un poco escaso en el Chile actual. Y ha entrado una especie de utopía colectiva
de que, bueno, es un ¿No viejo te sueño. pega eso en Mirabeau el político? Mirabeau el político, Sí. un texto extraordinario, clave, sí. uno de los más grandes textos políticos del siglo XX, de pensamiento político. Bueno, y ¿Te puedo hacer una última pregunta a propósito de libros o de Sí. textos? ¿Qué libro recomendarías sobre la democracia, acerca de la democracia? Puede ser un libro teórico, algún cientista político, algo sobre historia, algo que te haya marcado a ti, para ir cerrando. a ver, bueno, es difícil hablar de inmensa bibliografía. Yo uso casi como manual de consulta a Giovanni Sartori, sobre la democracia. Son 2 tomos, en español están en 2 tomos, y es lo más completo que conozco. Hay otros libros muy buenos y mejores en Pero algunos dejamos sentidos. esa recomendación. Sí, exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Joaquín Fernandoa, por habernos acompañado en Historia, Libros y Banderas, y esperamos que los auditores hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.